El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el reino, el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Hermanos, ayer celebrábamos el bautismo del Señor Jesús en el río Jordán. Y esa celebración fue como la introducción al tiempo ordinario. ¿Qué color se utiliza en el tiempo ordinario? Es el color verde. Por tanto, tiene una significación muy profunda en la liturgia, porque el color verde expresa la vida que florece. Eso significa que Cristo, que es la vida, viene a darnos vida en la cotidianidad de nuestra existencia. El verde también simboliza, al igual que el morado, esperanza, porque cada uno de los tiempos litúrgicos nos van introduciendo en la luz de Dios. En especial, el tiempo litúrgico ordinario viene a ser como intermedio entre el Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. En ese sentido, en la medida en que nosotros nos vamos introduciendo en la luz de la gracia contenida en las lecturas, vamos haciendo nuestra la experiencia de la conversión. Hoy, por ejemplo, en la oración colecta antes de las lecturas, rezábamos: acompaña, Señor, con celestial piedad los anhelos y súplicas de tu pueblo, para que conozca lo que debe poner por obra y lleve a cabo con firmeza lo que ha conocido. ¿Qué significa esto? Que para seguir al Señor necesitamos utilizar todas nuestras facultades que nos conduzcan hacia arriba. ¿Qué facultades nos ha concedido el Señor? En primer lugar, la inteligencia, y en segundo, la voluntad. ¿Cómo podemos nosotros utilizar para bien nuestra inteligencia? Conociendo la verdad y después no solamente amar la verdad, sino servir a la verdad. ¿Y cuál es la facultad que nos ayuda de modo especial a cumplir lo que conocemos? Es la voluntad. ¿Dónde podríamos nosotros situar la voluntad? En el corazón. Porque en el corazón se encuentra la sede de los afectos.
Por eso nosotros cuando celebramos a Cristo y celebramos su amor, miramos el corazón de Cristo. Porque ahí en el corazón se expresa el afecto de nosotros hacia Él, de Él hacia nosotros. Pero no es que nosotros, por ejemplo, le demos un culto de adoración a un corazón, sino a la presencia viva de Dios en Jesucristo. Por eso dice esta oración: que tu pueblo conozca lo que debe poner por obra y que lo cumpla con firmeza. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con firmeza lo que se ha proyectado en nuestra mente? Primero, comprometiéndonos con el Señor. Todo el que se compromete con Cristo es fiel siempre a Cristo. Todo el que pone su corazón en Jesús es sostenido por Jesús. Dice hoy el Salmo 115: te ofreceré, Señor, un sacrificio. Dos palabras clave: te ofreceré y un sacrificio. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle a Dios? ¿Qué le ofrecerían ustedes a Dios? Mi amor. A Dios podemos ofrecerle nuestra libertad. Es lo más propio del ser humano. Porque todo lo hemos recibido de Dios, todo ha de retornar a Dios. Sin embargo, lo que nos ha dado para que nosotros lo utilicemos para bien o para mal es la libertad. Por la libertad nosotros podemos elegir si seguimos a Dios o al demonio, porque no hay término medio, ¿sí? Y dice: te ofreceré. ¿Qué es lo que significa esta palabra tan llena de sentido? Te ofreceré. Todo el que no solamente ofrece a Dios algo, sino se ofrece a Dios, encuentra su mayor realización. Por eso dice: te ofreceré, Señor, un sacrificio. ¿Saben ustedes lo que significa sacrificio? Viene de una palabra latina compuesta que se dice sacrificere, que significa hacer sagrado lo que se realiza. Es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene carácter sagrado si todo se hace en Dios y desde Dios. Por eso dice un himno antiguo que todo lo que se ofrece a Dios es continuamente renovado. Y eso es algo muy profundo, porque nosotros entendemos el sacrificio en un sentido a veces negativo, ¿sí? Podríamos decir, a veces hasta llevado al extremo, ¿sí? Pero bien entendido, el sacrificio es que todo lo que tú realizas, todo lo que tú haces, siempre lleva el sello de Dios. Trabajas, vas a la escuela, a la oficina, o estás en tu casa. Todo eso, si lo ofrecemos a Dios, adquiere un sentido sagrado. Por eso muchos autores han distinguido entre sagrado y profano. Sagrado es todo lo que
es destinado a Dios. Profano es todo lo que no tiene un carácter divino, ¿sí? Pero nosotros, aunque nuestra vida no esté propiamente consagrada, podemos decir así, en el caso de ustedes, porque pues yo sí estoy consagrado, ¿verdad? Pueden transformar su vida en una consagración. O sea, no se necesita, podemos decir en este sentido, decir o hacerlo públicamente, sino desde el corazón ofrecer su espíritu al Señor, ¿sí? Eso significa sacrificio, significa hacerte sagrado. Y en la medida en que te haces sagrado, te santificas, porque lo sagrado es de Dios y Dios es el único que santifica. Por eso todo esto nos va envolviendo en un ambiente santo, que es lo que nosotros, por ejemplo, decimos en la misa. Cantamos después del prefacio, que es la oración antes de la consagración. Pero un poquito antes podemos decir está el santo, prefacio, santo y consagración. En el santo, ¿cómo llamamos a Dios? 3 veces le aplicamos la palabra santo. En hebreo no existe el decir santísimo. Para decir que algo es proyectado hacia el infinito, se tiene que decir 3 veces una palabra. Por eso a Dios se le llama 3 veces santo. Y hay una palabra también griega que se dice trisagio, que significa 3 veces santo. Eso es lo que significa. Cuando nosotros nos metemos tanto en la misa, que le cantamos con el corazón y participamos de esa santidad de Dios, Él nos reviste de un nuevo espíritu. Hoy es lo que Cristo nos llama a hacer en el Evangelio. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del ministerio de Cristo? No digo de su vida, porque seguramente Cristo ha de haber dicho muchas palabras, muchas frases desde pequeño. Pero en su ministerio, ¿cuáles fueron las primeras palabras a partir de los 30 años en donde se dirige a todos aquellos que lo escuchaban? Dice Jesús: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Dónde escuchamos estas mismas palabras? Conviértanse y crean en el Evangelio. El miércoles de ceniza. Vayamos un poquito a reflexionar así brevemente, porque ya el tiempo ya está encima, ¿verdad? Vamos a hacerlo de la manera más breve. Se ha cumplido el tiempo. ¿Qué significa que se ha cumplido el tiempo? Dice otra parte: cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Quiere decir que el tiempo se ha cumplido ¿en quién? En Jesús. ¿Y qué significa plenitud de los tiempos? No significa que Cristo haya entrado, podemos decir, ya cuando todo estaba preparado, ¿no? Ya cuando todo estaba pleno, sino más bien significa que Cristo da una nueva orientación al tiempo. Eso significa. Es decir, la mirada estaba dirigida hacia otros fines. Cristo viene a reorientar todo. Cristo viene a dar un nuevo sentido y una comprensión nueva de todo. En segundo lugar, el reino de Dios ya está cerca. ¿Quién es el reino? ¿Dónde está el reino? El reino es Jesús. Todo el que está en Cristo vive en el reino. Ya
ha comenzado a saborear desde aquí probaditas de ese reino eterno. Y por otra parte dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. Vamos a profundizar un poquito qué significa convertirse. Convertirse no es una sola vez y ya, sino hay que estar convirtiéndonos continuamente, porque continuamente tal vez estamos cayendo. Entonces, para ir dejando lo que nos va haciendo caer, necesitamos estar renovando nuestro compromiso con el Señor, estarle diciendo que sí. Conviértanse viene expresado en dos sentidos. Uno, como cambio de mentalidad, se expresa con la palabra griega metanoia, no sé si lo habían escuchado. Y otra, que es retornar al origen. En ese sentido, retornar al origen significa retornar a nuestro principio, a como Dios nos creó. ¿Cómo nos creó Dios? Buenos. Por eso, retornar a nuestro origen significa dejar que la bondad de Dios nos envuelva, ¿sí? Y en segundo lugar dice, crean en el Evangelio. ¿Qué significa Evangelio? Evangelio significa buena noticia o buena nueva. Pero ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo, expresado de 4 maneras complementarias en los 4 evangelios. De tal manera que cada uno de los evangelios nos introduce en el conocimiento de Cristo. Vamos a pedirle en esta celebración que la Virgen María, que llevó por 9 meses en su seno a Cristo, que a cada uno de nosotros también nos permita renovarnos en Cristo. Que así sea. Dejamos un momentito de silencio.